El tema que hoy vamos a tratar es los pasos que llevan al pecado y la muerte. Cuando oímos este tema, vemos que es algo que está en movimiento, pasos. Podemos recordar cuando nosotros hemos ido a un lugar desconocido, hemos viajado y quizás a veces por nuestra intuición hemos pensado que ese era el camino. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nos hemos desorientado y nos hemos perdido. ¿Por qué? Porque a veces fiarnos de nuestra intención o nuestros pensamientos no es lo más acertado en un momento que desconocemos en qué terreno estamos andando. El buen viajero siempre se informa, busca lugareños, les pregunta, incluso utiliza un mapa que le marca el camino en el que debemos seguir andando. Cada día a nosotros nos toca decidir a dónde nos dirigimos. Deseamos que ese camino que estamos escogiendo nos lleve a donde deseamos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro deseo? ¿A dónde queremos llegar? El discípulo Santiago nos advierte en cuanto a los deseos y cuál es el camino que nos deben dirigir. Fijaros, vamos a dirigirnos a Santiago capítulo 1, 14 y 15. Ahí dice que, más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. Hay deseos que nos llevan al pecado y la muerte, por lo que estamos viendo. Es posible que a veces en nuestra mente, como somos imperfectos, nos veamos tentados, como se ve en la imagen, ¿verdad? A veces podemos tener muy claro cuál es el propósito y a dónde queremos dirigirnos, pero a veces por el camino se nos pueden presentar malos pensamientos, malos deseos que nos hacen pararnos en ese camino. Así, nuestra imperfección hace que nosotros estos pensamientos los vayamos a tener. Pero podríamos preguntarnos, ¿no hay una gran diferencia entre tener un deseo y realizarlo? Por supuesto que sí. Es cierto que desear o pensar en una cosa en un momento dado no necesariamente nos fuerza a cumplirla o a hacerla. ¿Dónde está el problema? Pues cuando este deseo, como dice Santiago, se hace fértil. ¿Qué significa esto? Cuando se arraiga en nuestra mente y corazón. Cuando esto sucede suele ser ya tarde, no hay vuelta atrás. Ya nos hemos perdido, nos hemos desorientado, ya no tenemos bien claro a dónde nos queremos dirigir. Tenemos que tener presente cuál es nuestro deseo desde un principio. No haberlo rechazado desde un principio o de inmediato nos llevará a realizarlo y, por lo tanto, a pagar las tristes consecuencias. Un ejemplo bíblico que tenemos de no desechar rápidamente un deseo es el propio Caín. Fijaros, vamos a dirigirnos a Génesis 4, 6 y 7. Génesis 4, 6 y 7. Y ahí, fijaros que él contaba con ese mapa, contaba con ese lugareño que le estaba marcando el camino en el que debía seguir andando. Pero aún así evitó hacer caso. Él mantuvo sus malos pensamientos. Aquí dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta porque desea dominarte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo? Aquí vemos que, como le explicó Jehová, el pecado se hallaba acechando a la puerta. Estaba esperando que en un momento esa puerta se abriera para dominarle al propio Caín. Caín no desechó, pese a la advertencia, pese al lugareño que le indicó el camino, no desechó la idea que al final contribuyó a que pecara, a matar a su hermano. Así, como consecuencia, tuvo la desaprobación de Jehová. No llegó a su propósito, a su camino. Nos recreamos en un mal deseo, tarde o temprano cederemos. El versículo 15, como hemos visto, de Santiago, dice que estos malos pensamientos, estos pasos, nos van a llevar a pecar y morir. Cuando no rechazamos un mal deseo de inmediato, dejamos la puerta medio abierta. El pecado está acechando. Sin embargo, también tenemos ejemplos de cómo debemos actuar cuando este pecado está acechando nuestros malos pensamientos. Fijaros,
Jesús fue un ejemplo de cómo debemos actuar inmediatamente cuando nos viene una imagen. Satanás le mostró todo lo que tenía si simplemente realizaba el deseo del pecado. ¿Qué hizo Jesús? Nos puso el ejemplo. Lo rechazó de inmediato, no le dio la oportunidad a que su mente pudiera caber un mal pensamiento, un mal paso. No se dirigió en ese camino. ¿Cómo podemos evitar cada uno de nosotros que un deseo, una tentación, un mal pensamiento se vuelva fértil en nosotros? Fijaros, el artículo nos está orientando en ello. Nos dice 3 pasos. Vamos a dirigir el primero. Filipenses 4:8 nos dice: finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las cosas que son serias, todas las cosas que son justas, todas las cosas que son castas, todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación, todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza. Así estamos viendo que ¿con qué estoy llenando mi mente? Con este tipo de cosas iremos a nuestro camino. Desechar esos deseos, esos malos pensamientos en este momento es crucial. El segundo consejo que nos da el esclavo, el que encontramos en Deuteronomio 32:29, ahí dice: ojalá fueran sabios, reflexionarían sobre todo esto, pensarían en cómo acabarán. Aquí nos dice que, sin duda, que pensar en cómo van a acabar o dónde nos va a llevar el camino que hemos cogido y ese derrotero nos va a ayudar a permanecer en ese camino, en esos pasos que son el buen camino. Entonces, por lo tanto, las consecuencias de un mal camino nos las vamos a ahorrar. Para nosotros no son atractivos. Mateo 26:41. Ahí nos da el consejo también de manténganse despiertos y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto sucede muchas veces. Nosotros queremos llegar a ese fin, a ese buen propósito, pero somos imperfectos. Aún así, contamos con la ayuda y la guía de la oración. Así, nosotros día a día afrontamos malos deseos, a veces tentaciones. Nosotros somos el blanco preferido de Satanás. Él quiere que nuestra integridad no esté evidenciada en nuestro servicio a Jehová. Solamente recurrir al materialismo, el temor, las dudas, búsquedas de placeres, es el mal camino. Nos está parando de donde tenemos que llegar. Así que recordemos que los pasos que llevan al pecado y la muerte no es el camino que un cristiano debe mantener.